Bueno, ¿qué tal? Buen día. Estamos en Despacho Play, en este caso para hablar sobre vivienda, sobre hábitat, una situación muy compleja que está pasando hoy la Argentina, pero que de Santa Fe se está trabajando muy bien, no solamente en números, sino también en lo que tiene que ver con, en materia, en hechos y muchas acciones para que la gente pueda tener hoy su casa propia. Por eso vamos a hablar con Lucas Criberi, que es secretario de Hábitat y Vivienda. Lucas, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por Hola, venir. muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, te toca un rol importante ya hace años y primero también felicitarte por te nombraron presidente del Consejo Nacional de Viviendas. Bueno, sí, la verdad que ante todo muchas gracias. Sí, hace un año aproximadamente sesionó el Consejo Nacional, es un organismo que está conformado por todas las provincias y por el Gobierno Nacional también como uno de los agentes. En este caso particularmente, hoy el Gobierno Nacional no está participando, pero sí todas las provincias lo venimos haciendo. Y bueno, sí, primero una representación de la provincia de Santa Fe asumiendo la coordinación de la región centro y posteriormente, digamos, se dio este proceso que la verdad que en un momento extremadamente difícil, tuvimos una reunión hace un mes y lo hablábamos, digo, la verdad que no es el mejor momento para conducir el Consejo Nacional de Vivienda, pero sí todo un desafío, digamos, por seguir sosteniendo las políticas de vivienda en cada una de las provincias. ¿Qué rol te toca o qué acciones te toca cumplir como presidente de este consejo? El Consejo básicamente tiene un rol asesor en cuanto a políticas de vivienda. Nosotros básicamente lo primero que se tomó como objetivo es lograr que el rol de la ejecución de viviendas por parte del Estado y la promoción de la ejecución de vivienda en general, pero con destino a aquellas familias y personas que verdaderamente lo están necesitando, no como un modo de ahorro o inversión, se pueda seguir manteniendo y con la idiosincrasia que cada provincia le tiene que dar al respecto. Digo, está claro que no son las mismas políticas las que se van a aplicar en Cuyo o en la Mm. Patagonia que las que aplican a la región centro o las que se aplican en grandes ciudades o las que se aplican en el interior. Digo, entonces la idea fue primero poder sostener que el rol de la ejecución de vivienda, que digamos, el acompañamiento por parte del Estado, o por lo menos una definición política de hacia dónde debe ir una política de vivienda, y en esto entiendo que haría falta a nivel nacional tener una ley nacional de vivienda en donde confluyan todos los actores relacionados a la vivienda, y cuando uno habla de todos los actores, habla del Estado por un lado, pero también digo, de los desarrolladores, de la Cámara de la Construcción, de los bancos fundamentalmente, digamos que son Los prestadores grandes, de créditos, ¿no? son prestadores de crédito. Claramente, varias veces lo hemos hablado, para nosotros en la política de Santa Fe, respecto a la vivienda, hay dos ejes. Por un lado está la demanda de vivienda propia, digo, hay gente que está alquilando, que no tiene vivienda, pero podríamos decir que no está en una situación de déficit habitacional porque vive en una vivienda digna, lo que tiene es un déficit de propiedad privada y que se ha ido acrecentando la problemática por la escalada que han tenido los alquileres fundamentalmente, lo demuestra a ciencia cierta el anuncio, digo, ayer El de UNICEF. sí, el de UNICEF, no, pero digo, ayer solamente cuando se dio el indicador de inflación, digamos, el rubro que más inflación tuvo, que fue 2,8 por encima de la media, fue vivienda. Digo, los alquileres vienen creciendo y eso es una problemática para la gente. Y después, por otro lado, sí, claramente donde me parece a mí que el Estado tendría que estar, que es la atención de la emergencia habitacional, eh, ahí también es otro de los ejes. Entonces, sin el sector privado, bancario, financiero, que pueda contener con los créditos hipotecarios al sector que demanda la vivienda propia, que tiene capacidad de pago, para el Estado se le hace verdaderamente imposible abarcar ese abanico tan grande. ¿Cómo estás viendo, o cómo viste, también teniendo este rol, ¿no? En la parte nacional, la comparación de Santa Fe en viviendas o en ocupación con respecto, como decías vos, al resto de las provincias, Cuyo, quizás provincias que tienen mucha más pobreza, quizás como Chaco o provincias del norte? ¿Qué análisis se puede hacer también para que la gente entienda de cómo estamos en Santa Fe con el resto de las provincias? Bueno, Santa Fe, a ver, la problemática más importante que tiene en términos de vivienda está asociada a los grandes centros urbanos, digamos, en donde los bolsones de pobreza, podríamos decirle, las dificultades sociales, digamos, involucran, digamos, una necesidad de intervención en el cual la pobreza o la deficiencia habitacional, el déficit habitacional, se termina transformando en un déficit estructural, digamos, en términos de hábitat en general. Digo, se empieza a degradar la vivienda por un lado, pero también las condiciones de vida de las familias se está degradando.
Con respecto al interior y a otras provincias, nosotros lo que se ha logrado en Santa Fe es sí sostener, primero crear una línea de créditos hipotecarios que la verdad que no hay en ninguna provincia. Básicamente Córdoba tenía una muy buena línea con el Banco de Córdoba, pero lamentablemente para el banco, llamémosle, se quedó sin el fondeo original y no pudo sostenerla. Digo, no nos ha pasado a nosotros por el momento acá. Y las otras provincias no tienen capacidad de generar líneas de créditos, digo, de créditos hipotecarios, para atender este rubro que decíamos, al menos del sector que tiene capacidad de pago y que tiene la necesidad de llegar a la vivienda. Esa es una realidad. Y después hay provincias, por ejemplo, como Chaco, en donde la atención del déficit habitacional, digamos, de la vulnerabilidad mayor, están enfocadas. Digo, lo mismo pasa en Formosa, pero claramente al retirarse el gobierno nacional de la ejecución de viviendas, del financiamiento fundamentalmente, que tenía que ver con esto, a todos se les ha complicado muchísimo y por otro lado, teniendo que asumir un compromiso, ya sea Santa Fe como todas las otras provincias, de terminar lo que era el programa Casa Propia. Digo, recordemos que existía un programa llamado Casa Propia con virtudes y defectos que claramente uno puede después analizar. Pero la realidad es que hubo compromisos contractuales, viviendas en ejecución que quedaron a medio hacer y que claramente es algo que no le conviene a nadie en la sociedad. Digo, ni al Estado, ni al privado, ni a la gente. Digo, una casa a medio construir no le sirve a nadie. En Santa Fe, 815 viviendas en estas condiciones y una demanda de inversión que supera los 70.000 millones para poder terminarla. ¿Y el número de 1.400 viviendas, eso es a nivel nacional del Procrear? No, las 1.452 viviendas en ejecución del Procrear son a nivel provincial. Ajá. Son 6 proyectos, 2 en la ciudad de Santa Fe, 1 en la ciudad de Rosario, 1 en Pérez, 1 en Rafaela, y 1 en Galvez y 1 en Las Parejas. ¿Y eso qué progreso tiene? Mira, el avance físico de esas viviendas es dispar. Digo, nosotros en la ciudad de Santa Fe tenemos Parque Federal, que está con un 39% de avance físico, ahí son 192 viviendas. Barrio Transporte, que era otro proyecto a Procrear. Insisto, después está el análisis que verdaderamente tiene que hacerse, es si en Barrio Transporte ameritaba que haya un Procrear. Digo, o sea, pensemos que se le estaba dando infraestructura con un SISU, digamos, un programa de integración sociourbana, digamos, y después pretendemos, digamos, generar un proyecto de créditos hipotecarios. ¿Vos crees que ahí podría haber, faltó un estudio por ahí de campo más? Y por lo menos identificación había mejores suelos en la ciudad de Santa Fe que eran estaban mejor activados para aplicar políticas de créditos hipotecarios posteriores. No quiere decir que no haya que intervenir en transporte. Barrio Transporte claramente necesitaba fuerte infraestructura en hábitat, digamos, pero a lo mejor había que haberlo consensuado mejor con los vecinos, digamos, para que después el desarrollo de lo que se dé en ese predio esté asociado más al entorno. Pero bueno, independientemente de eso, te decía, hay 2 proyectos aquí en la ciudad de Santa Fe y están con distinto grado de avance. El de Rosario no está muy dispar, está en el 40%. Digo, el más avanzado es el de Las Parejas, que está terminado a un 100% en términos físicos, pero tenemos que tener en cuenta que para terminar de ser viviendas individuales, escriturables, tiene que estar conformados los consorcios, tiene que estar en la propiedad horizontal, digo, para que después pueda transformarse. Entonces, por eso tampoco hoy podrían estar, seguramente la pregunta viene por esto de la subasta que tiene pensada Procrear, tampoco estaría en condiciones de ser subastada. ¿Y eso para cuándo crees que puede llegar a estar terminado o la gente que puede estar atenta? La realidad es que hoy Procrear está parado. Digo, no tiene ejecución. Desde diciembre que quedó 0 ejecución en todos los proyectos, el que estaba al 14 y el que estaba al 100. Y eso no va a entrar a la subasta. Entonces, eso en principio no entra en la subasta en esta instancia que la subasta está orientada a las personas. Digamos, aunque alguien pudiera comprar un departamento. ¿Qué departamento puede entrar en la subasta? A ver, hubo Procreares anteriores aquí en la ciudad de Santa Fe, en Rafaela. Digo, a lo mejor que haya quedado algún departamento suelto que el Procrear lo tenga en stock o alguno que haya recuperado por falta de pago del crédito, digamos, pero no como subasta de proyectos en general. Digamos, esa instancia para la población en particular y de acceso directo no estaría existiendo. Claramente, el sistema de subasta que tiene armado Procrear prevé una segunda etapa
en donde sí subasten los complejos en desarrollo, en el cual inevitablemente los que van a tener que acceder son desarrolladores o empresas, digamos. Claro, O sea, para que lo puedan culminar. exactamente. Me imagino que también para la provincia de Santa Fe, bueno, recién lo mencionabas, que está haciendo distintas acciones, pero debe ser, quizás el término no es molestia, pero que tener una construcción a medio terminar en un espacio que quizás la provincia lo podría usar, digo, no es cómodo. Algo que se pensó, no sé qué pensás vos, pero el Procrear fue alguna, en su momento, buena idea para la gente que no podía acceder, pero después con el cambio de gobierno, la inflación y las distintas políticas de Estado que no se pudo terminar, tener eso hoy a medio hacer en Santa Fe, me imagino que ocupa un espacio que se podía reutilizar. Sí, claramente hay dos situaciones también en particular. Hay algunos desarrollos que están en suelo nacional, como en el caso de la ciudad de Santa Fe y en el caso de Rosario. Ujú. O sea, la propiedad del suelo es la nación. Entonces, la dificultad que trae está mucho más orientada a cuestiones que tienen que ver con el municipio, digamos. O sea, el municipio pretendía desarrollar esos espacios, digamos, más allá, digamos, del beneficio que trae que haya más cantidad de viviendas en disposición de la gente, porque es doble ese beneficio. Por un lado es la familia que accede a la vivienda propia y por otro lado es seguramente esa familia está alquilando y termina liberando un lugar para que otra familia pueda acceder al alquiler y genera mayor oferta de alquiler. Bueno, esto que no se termine en los edificios tiene más una cuestión que ver con, en el caso del suelo nacional, también con la municipalidad, digamos. La verdad que le complejiza, digamos, la gestión municipal, digamos, porque uno pretende que los espacios se vayan cerrando, digamos. Después hay otra complejidad que es mucho más grande, que es, por ejemplo, el caso de Rafaela, de las parejas, de Pérez o de Galvez, en el cual el suelo era municipal. Entonces, la municipalidad hizo una inversión en suelo para ponerla en disposición y hoy está parada y está sujeto a que sea subastado, digamos, o sea, con una pérdida de capital. Y la verdad que en ningún momento, por lo menos lo que se ha planteado, es que se pretenda que una vez subastado, los primeros recursos que ingresen paguen el suelo, que era municipal. Pretende primero cobrar el banco. Entonces, la verdad que todo eso es mucho más complejo para las localidades y creemos nosotros en particular desde la provincia que de alguna forma vamos a generar los lazos para poder acompañar a estos municipios y que puedan llegar a buen puerto con los desarrollos. Y dentro de tu experiencia, obviamente hoy presidiendo este Consejo Nacional de Vivienda, ¿qué pensás del Procrear? Yo creo que el Procrear fue una excelente política de Estado. No se previó que sea sustentable en el tiempo. Digo, lo ideal hubiese sido que cuando se lanzó allá por el año 2012, hubiese previsto la realidad de Argentina. Digo, hay algo, lo decía el Papa Francisco, digamos. O sea, la realidad supera a las ideologías y a lo que uno pueda pensar. Digo, si uno en ese momento planteaba que armaba un sistema de créditos del volumen que se generó con una herramienta que era de todos los argentinos, porque se fundió con el Fondo de Garantía Solidario del ANSES, eso. Y lo planteaba, pero que sea trascendente en el tiempo. Digo, la Argentina sabemos que es un país que es inflacionario. La cuota no puede ser fija. Digo, que hoy una persona nos transmita de que paga por su cuota Procrear 7.000 pesos, lo único que significa es que hay por lo menos 30 familias que no pudieron acceder a su vivienda. Ahora, si esa familia, en vez de pagar 7.000, paga 400.000 pesos, que es el valor de un alquiler, claramente el sistema hubiese sido sustentable en el tiempo y hubiese ido escalando cada vez más. Y hoy me animo a decirte que 10, 12 años después, la realidad de las personas que tienen capacidad de pago sería, con respecto a su vivienda propia, sería totalmente distinta y se hubiese desarrollado un sistema de créditos hipotecarios. Por el contrario, eso después genera todo un revolving que se dice a nivel financiero, digo, eso se securitizan las hipotecas, digo, y va escalando cada vez más. Hubiera sido para mí como herramienta, fue excelente, creo que le ganó el populismo en estos términos y terminó siendo beneficioso para unos pocos y contraproducente para otros. ¿Eso tomaron en cuenta para lanzar los créditos nido? Claramente fue uno de los ejes, no podíamos pensar en otra herramienta que no tuviese un proceso de actualización, o sea, por eso son créditos UVA. Sí, lo que se hizo, se trabajó sobre la tasa, los créditos nidos hoy siguen teniendo y cada vez más la tasa más baja de la Argentina, es UVA más 4,2, la tasa que está aplicando, y en el cual, solo por poner un ejemplo, digo, una persona que toma 70 millones de pesos de créditos, hoy está pagando una cuota de 500.000 pesos.
Digo, está muy cercano. Claro, ya un alquiler, como lo mencionabas. Exactamente. Digo, ese fue uno de los puntos importantes. Y el otro punto que creemos que era extremadamente importante, vista la degradación que había del salario real, era que las familias o las personas postulantes pudieran traer codeudores al crédito. Digo, para poder sumar ingresos, independientemente que sean grupos convivientes o no. Por eso permitimos hasta tercer grado de consanguinidad que sumen codeudores, padres, hermanos, tíos incluso, pueden servir a confluir, digamos, en el crédito. Lo que te iba a preguntar va enlazado, bueno, justamente a los créditos nido y también a tu experiencia, pero si dentro de los porcentajes y la participación de la gente has visto qué te ha sorprendido de los que se han inscrito. Digo, quizás en alguna localidad que se pensaba que no iba a haber tantos, la verdad se inscribieron, o las edades también, porque hoy la verdad que, como lo mencionabas, la inflación ha avanzado tanto y también los sueldos no alcanzan para que las generaciones menores que van surgiendo, ya hoy con 18, 19, 20, o los que tienen sus primeros trabajos, les cuesta cada vez más acceder a esta vivienda y capaz que cada vez más jóvenes intentan acceder a estos créditos y también sobrepasa quizás algunos indicadores de ciudades o localidades, mejor dicho, que no iban a inscribirse quizás en algún momento para acceder a su vivienda, pero hoy la verdad que lo están viendo ustedes en provincia. ¿Cómo lo ven a eso? No, a ver, nosotros cuando armamos Nido, claramente el gobernador Maximiliano Puyaro lo primero que nos pidió es que tenga una territorialidad de toda la provincia. Entonces le dimos un cupo a cada departamento de la provincia de Santa Fe en función de la cantidad de habitantes y lo que entendíamos el déficit de vivienda privada que salía de los datos del censo. Eso en el proceso de inscripción lo pudimos corroborar y la verdad que estaba exacto. Digo, las diferencias no han variado. No es que se me notaron un porcentaje mucho más grande en Rosario y mucho más bajo en el departamento 9 de Julio. Digo, no, la verdad que se pudo, digo, el análisis que hicimos para el proceso de inscripción estaba ok. Con respecto a las edades que vos planteabas, a ver, está muy en boga esto de que los grupos etarios más jóvenes ya no quieren ser propietarios porque prefieren moverse, tener la libertad. Yo ahí soy un poco crítico. Primero creo que ahí visualiza ya que si sus padres no pudieron ser propietarios, difícilmente ellos puedan ser propietarios. Segundo, eso se da porque hay un corrimiento general digamos, de las cuestiones de la adolescencia, para mi entender, pero no quita que en unos años son demandantes. Digo, o sea, a lo mejor no son demandantes a los 24 como eran nuestros padres, pero sí van a ser demandantes a los 32, 33 años cuando empiecen a consolidarse, digamos, económicamente en un lugar. Digo, independientemente que después quieran o no vivir una vida un poco más nómade. Digo, o sea, la casa propia termina siendo un motivo. Y de hecho, la mayor inscripción la tenemos en los rangos que están orientados entre los 35 y 45 años. Digamos. Creo que ese corrimiento se dio y es una realidad. Y tarde o temprano la persona busca, digamos, y es inevitable tener su vivienda propia, porque el proceso de alquiler, la verdad que tiene muchas más complicaciones muchas veces que no es el simple hecho de tener la libertad de moverte, sino que después cuando vos vas a buscar a dónde te querés mover, no sabés necesariamente si vas a encontrar, digamos. Entonces también es alguna cuestión trae asociada. Así que Nido claramente nos ha dado una muy buena información respecto a la demanda que tenemos y también otras cuestiones. Digo, entre la gente anotada y los que efectivamente llegan al crédito hay una banda muy alta. Digo, o sea, nosotros un 7% de las familias o de los inscriptos se nos caen en cada sorteo porque cuando verificamos si tiene otras propiedades o han sido beneficiarios de un plan de vivienda del Estado, automáticamente se caen. Después hay un 25-30% de la gente que no entiende, no sé si no entiende, digo, que no presta atención, digamos, al concepto, digo, es para acceder a un crédito hipotecario. Piensan que es el acceso a una vivienda sorteada por la Dirección de Vivienda. Y después nos queda ahí un 50% de la gente, el 25% no alcanza a tener los estándares necesarios para un crédito hipotecario. Digo, el sistema financiero lo termina excluyendo. Lo termina excluyendo porque el sistema financiero argentino no está preparado para los créditos hipotecarios. El Banco Central tiene regulaciones extremadamente duras para acceder. Digo, a ver, el que paga el mínimo de la tarjeta de crédito automáticamente no puede acceder a un crédito hipotecario a largo plazo. O sea, no podés. Por más que el banco te lo quisiera dar, no puede. El Banco Central no te permite. Claro, ya ahí Entonces, te limita, ya se para.
Y entonces y eso también se da porque como nunca hubo créditos hipotecarios en Argentina, tampoco hay una educación financiera para las personas que están terminando la adolescencia, llamémosle, o a partir de los 20 años, empiezan a entender cómo tenés que armar tu plan financiero de largo plazo para poder el día de mañana poder acceder a un crédito hipotecario. O sea, a lo mejor también lo lejano de la vivienda como como un objeto de deseo, llamémosle, también contribuye, pero si vos dedicás a gastar, tenés exceso de gastos en tarjeta de crédito, tenés crédito, estás tomado, compraste autos, etcétera, que está bien y todo el mundo tiene su derecho a hacerlo, está claro que después al momento de tener que tramitar un crédito hipotecario te va a complicar. Ese quizás sería tu consejo para la gente que hoy está esperando los nidos, porque también te toca, lamentablemente, sortear. Me imagino que quizás sería tu deseo poder darle a todos. Pero también me imagino la gente que se anota debe tener esa ansiedad. Y cuando llega y ve que no cumple, quizás no sé, hubiera tratado de que le den algún consejo o analizar o estudiar un poco. Claramente, el consejo es, más allá de anotarse, y sabemos que se sortean y esta dificultad que trae esto, es que sí, tener al menos los números ordenados, digamos, para que el sistema financiero pueda hacer un scoring importante. Lo pongo a veces también como ejemplo. Nosotros tomamos como scoring de Veraz, o sea, todos los bancos de la Argentina, para darte un crédito, sacan el Veraz. Es apretar un botón y sabe Veraz te tira automáticamente, te dice, vos tenés tantos puntos. Te transformaste de una persona en un número. Bueno, ese número pasó a ser el indicador de que si vas a tener vivienda propia o no vas a tener vivienda propia, como en primera instancia. Bueno, nosotros tomamos 750 puntos de Veraz, que es un número de la media un poco hacia abajo. Nosotros el Banco Municipal de Rosario, que es nuestro agente en este proyecto, pero esto la verdad que los bancos también lo van cambiando día a día y minuto a minuto. Hace 2 meses el Banco Nación venía tomando 800 puntos de Veraz y hace 2 meses lo cambió y pasó a 1.150 puntos porque no quiso otorgar más créditos hipotecarios. O sea, 1.150 puntos de Veraz no lo cumple nadie. Para tener una idea. Y nosotros obviamente vamos monitoreando, en principio podemos sostener los 750 como herramienta, pero no sabemos cuánto lo vamos a sostener. Ayer tuvimos reunión con el presidente del Banco Municipal de Rosario y me planteó claramente su preocupación sobre la cantidad de gente que no está pudiendo pagar los créditos personales. No nos está pasando con Nido, gracias a Dios, que no tiene mora y no tiene incobrabilidad. Hasta ahora todas las personas que sacaron un crédito lo están pagando y están al día. Pero él ve un deterioro constante en la toma de créditos personales y en el pago de las tarjetas de crédito. Dice, esto de acá a un año va a ser un problema. O sea, va a ser un problema porque menos gente aún va a poder acceder a los créditos hipotecarios en caso de surgir. No solo con el Banco Municipal. Le está pasando a todo el sistema financiero, Entonces, tenemos una complicación que hay que ir previendo, es cómo vamos a abordar esta temática de acá a un año. Y ahí volvemos al principio de la entrevista, donde son tiempos complejos, sobre todo en esto del área de hábitat y de vivienda sobre todo. Lo último ya, Lucas, para liberarte y agradecerte por venir. ¿Estás conforme con el trabajo que están haciendo, que estás haciendo? Yo estoy conforme, obviamente uno siempre quisiera poder hacer más. Pero a ver, yo estoy conforme porque agarramos una gestión en la cual teníamos todas las viviendas que se estaban ejecutando en la Dirección de Vivienda, que eran casi 800, estaban paralizadas y todas fueron reactivadas. Hoy en vez de 800 tenemos 2.000 viviendas en ejecución, directo desde la Dirección Provincial. Se logró imponer un sistema de créditos hipotecarios que creo que está dando muy buenos réditos, ya más de 28.500 millones de pesos Nido otorgó en crédito, con lo cual es un monto sustancial y estamos pudiendo empezar a volver a abrir algunas líneas de trabajos asociadas a lo que yo entiendo que es la emergencia habitacional. Trabajamos con los sin techo, trabajamos con las municipalidades, para atender algunas situaciones en particulares que se vienen dando. Así que, por un lado estoy conforme, por otro lado, claramente estamos lejísimos y hay mucho por crecer, pero también hay una realidad, es que no todo depende exclusivamente de lo que se pueda hacer desde el Estado. Yo siempre lo pongo como ejemplo, en Argentina faltan, algunos dicen 2 millones, otros 3 millones de hogares, lo que sea, en Santa Fe son 400.000. La realidad es que Argentina toda la República Argentina produce 200.000 viviendas por año, 220.000. Ahora este año va a ser menos porque la construcción está en franca decadencia.
y el crecimiento poblacional está más o menos en ese orden, digamos. Entonces, si quienes van a demandar vivienda todos los años es la misma cantidad que la que se produce. Entonces, el déficit no lo vamos a cubrir nunca. Y lo segundo, si seguimos con esta dispersión que tiene que ver con el salario real, los que acceden a esas 200.000 o 300.000 viviendas que se puedan construir no son precisamente las personas que verdaderamente las necesitan. Entonces, yo veo con extrema preocupación, lo que te vuelvo al principio, que no haya una ley nacional de vivienda en donde todos los actores, los generadores de insumos, sector inmobiliario, sector desarrollador, constructores, Estado, municipios, todos los que son proveedores de suelo, proveedores de infraestructura, es un cuello de botella enorme la infraestructura eléctrica y de agua y de cloaca, todos confluyan a una política nacional, sector financiero, en donde verdaderamente pensemos que de acá a 10 años, 15 años, este déficit esté mucho más acotado. Lucas, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, Lucas Crivelli, con nosotros aquí en Despacho Play, tocando varios temas importantes, sobre todo la situación económica de hoy y cómo está Santa Fe en el sector vivienda. Muchas gracias.